Bueno, buenas tardes. Hola doctor, ¿cómo le va? Hola Marisa, ¿cómo están? Ya estamos transmitiendo, así que si les parece damos inicio a la charla. Eh, bueno, bienvenidas a todos y todas y todos quienes están viendo esta charla a través tanto de la plataforma YouTube como de Instagram. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Eugenio Raúl Zaffaroni y de la doctora Marisa Herrera para presentar el estudio preliminar efectuado sobre el Malleus Maleficarum, o también conocido como martillo de las brujas. Este proceso de trabajo a partir del cual se llevó a cabo este estudio tuvo mucho que ver con las y los compañeros de la Universidad de Rosario, así que para empezar quería darle la palabra a Connie Estepa, a Constanza Estepa, que nos va a comentar un poquito sobre cuál fue el proceso a partir del cual se les ocurrió y trabajaron la idea de este libro que hoy por hoy tenemos entre nosotros y qué tan importante es para los debates actuales en el mundo del derecho. Así que, Connie, bienvenida, te cedo la palabra. Hola, buenas tardes a todas, todos, todes. Gracias por la invitación a los compañeros y compañeras de la Cámpora Derecho y un saludo muy especial a toda la comunidad de la UBA. Saludos a Marisa también y a Raúl. Bueno, principalmente la propuesta que nosotros construimos desde de la Universidad Nacional de Rosario tiene que ver con dos o tres cositas que las voy a resumir porque me parece también que un poco el sentido de la charla es escuchar a Raúl y a Marisa que han profundizado desde miradas muy interesantes lo que es el trabajo clásico del Malleus Maleficarum. En ese sentido, para nosotros, nosotras, nos estamos enfrentando a un contexto de desigualdad social estructural que ha caracterizado a América Latina desde los tiempos de la conquista de 1492, con todo un largo proceso colonial abierto desde entonces, y este punto neurálgico de la colonialidad, de alguna manera u otra, une la historia de nuestros pueblos, pero es un nudo que el derecho todavía no ha logrado desenmarañar en términos emancipatorios, ya que persisten oscuridades y sombras que acechan y giran en torno al modo de cómo concebimos y practicamos los derechos en un contexto actual y global, mundializado, donde el 1% de las personas acumulan el 82% de la riqueza global. Y esta acumulación originaria, si lo queremos pensar en términos marxistas, o acumulación por disposición, si lo queremos pensar en otros términos, lejos de ser producto de buenos negocios que han hecho algunos y algunas, se ha hecho en base a la explotación colonial de los países del sur. Y ahora esta explotación colonial y esta desigualdad social, nos preguntamos, ¿afecta de igual manera a varones que a mujeres? Y la respuesta es por supuesto que no. En este sentido, la propuesta de reedición del Malleus Maleficarum es una manera para poder implementar algún método que atenúe los efectos devastadores del patriarcado dentro del derecho, ya que si bien es cierto que nos encontramos dentro de un proceso donde el ejercicio del poder punitivo se mueve bajo lógicas similares a la caza de brujas, o en términos de Rita Segato, es el cuerpo de la mujer, el bastidor o soporte en el que se inscribe la derrota moral del enemigo, hoy por hoy nos encontramos con un movimiento de mujeres, un movimiento feminista, que es la prueba más elocuente de que podemos cambiar la condición de dominados y dominadas en tanto entendamos las razones históricas por las cuales ejerce este poder patriarcal sobre nosotros. Es así que el Malleus Maleficarum que editamos es producto de un proyecto editorial que ha sido coordinado por el Grupo de Estudios Penales y Criminológicos, la Cátedra de Pensamiento Constitucional Latinoamericano y el Área de Vinculación Social y Acceso a la Justicia de la Facultad de Derecho, todos estos espacios radicados en la Universidad Nacional de Rosario. Nuestro objetivo principal es promover y divulgar el conocimiento en torno al crimen y el delito, analizando sus raíces y fundamentaciones. Fue así que en noviembre del 2019, en una de las visitas que nos hizo Raúl a la ciudad de Rosario, le propusimos publicar una nueva edición del Malleus con un estudio especializado a su cargo, a lo cual accedió de la manera generosa que siempre lo caracteriza. Y de esta manera, y tomando un poco sus palabras, decidimos recuperar esta obra de la demonología en un sentido histórico para poder indagar sobre las razones que hoy persisten dentro de las estructuras de la violencia y del poder punitivo. El Malleus Maleficarum es la Biblia de la afamada Inquisición, quizás el periodo más oscuro y vergonzoso del iluminismo europeo, por lo cual para cualquier persona que pretende estudiar este fenómeno o la teoría del delito necesariamente debe acudirla y leerla. Respecto a cómo hemos estructurado el trabajo,
quien lea, el lector o la lectora, se encontrará en primer lugar con el prólogo que ha sido confeccionado por la jurista Marisa Herrera, que se pregunta cuál es la razón por la cual una civilista escribe las primeras palabras sobre un documento clásico del derecho penal. Bueno, y aquí hace un juego develando puntos de encuentro y desencuentro entre dos ramas, que son el derecho penal y el derecho civil. Seguidamente se presenta el estudio actualizado del Maleus Maleficarum a cargo de Eugenio. Y para finalizar, hemos decidido, que esto fue algo que fuimos avanzando dentro del proceso editorial. En un primer momento queríamos publicar el trabajo de Raúl, pero cuando vimos la densidad y profundidad que tenía, dijimos, no, vamos por un poco más. Así que fue que nos encomendamos en una tarea que fue bastante titánica, que fue recuperar la obra de Henry Kramen y Jacob Spenger para que este libro pueda ser parte de toda la propuesta editorial. Y así fue que recuperamos textos y a partir de entrecruzar algunas palabras que no se comprendían, porque este texto fue escrito en un lenguaje que hoy en día no utilizamos, y también fue escrito en distintos idiomas y después traducido al español. Entonces, todo este trabajo lo fuimos desarrollando con lo que fueron los espacios que coordinamos, y en este sentido un saludo muy especial a Santiago Rabliga, a Rodrigo Rossi, a Marcelo Maisonave, a Lautaro Sapietro, a Daniel Herbert y a Joaquín Chabaza, quienes han sido parte del equipo con el que encaramos esta obra. Así que ya para finalizar, me gustaría tirar dos advertencias conceptuales al momento de leer la obra. La primera, que me parece la más importante, es no atarse a la periodificación organizada según los criterios europeos, que tiene una base ideológica eurocéntrica, y que organiza el tiempo de la historia según edad antigua, edad medieval y edad moderna. En este sentido, ¿qué quiere decir? Que el medioevo es parte de la modernidad, porque para nosotros y nosotras de América Latina, el medioevo de alguna manera ha estructurado lo que hoy son los cimientos de una edad moderna caracterizada por el patriarcado, la desigualdad social, la discriminación, la acumulación de bienes a costa de incluso vidas humanas, y todo este tipo de entramados sociales que vemos y que nos hacen preguntarnos, ¿no?, de qué manera seguimos como comunidad, de qué manera seguimos como seres humanos, en tanto estamos de alguna manera desarticulando los entramados sociales que se han construido en base de solidaridad. Hoy tenemos una fuerte idea de individualismo que hay que romper por una idea de colectividad, pero también teniendo en cuenta que somos personas y somos sujetos colectivos, entonces hay que hacer un juego entre lo individual y lo colectivo para poder sintetizar propuestas que nos impliquen a todos y todas. Y por otro lado, la segunda advertencia es tener idea del arte de deshacer los mundos, es decir, este trabajo implica una idea de deconstrucción de lo que ha sido el derecho penal y de lo que ha implicado en las estructuras de la violencia. Y este arte de deshacer mundos, de alguna manera, es el aporte que podemos hacer desde la Universidad Nacional de Rosario para construir nuevas formas de relación social basadas en lógica emancipatoria, y sabiendo siempre que el derecho puede hacer un juego en acompañar esas lógicas emancipatorias o cerrarlas. En ese sentido, nuestro compromiso fuerte por hacer un derecho inclusivo que se maneje por lógicas donde incluya a todos y todas y no reproduzca desigualdades sociales. Así que con esto ya le cedo la palabra para la compañera Juli, y agradezco un poco el espacio, y pueden encontrar el libro para quien le interese profundizar, saber de qué se trata, tenerlo, leerlo, consultarlo dentro de la ciudad de Buenos Aires, en la librería La Lectura, que queda a la vuelta de Tribunales. Ahí lo pueden solicitar, y si no también lo pueden buscar por internet, que está accesible. Así que, bueno, muchas gracias y les cedo la palabra. Muchas gracias, Connie. Muchas gracias también, ya lo dije, pero lo reitero, por invitarnos a la presentación de este libro. Y ahora, para seguir y para un poco profundizar el trabajo en relación a esa pregunta que se hacía Marisa sobre por qué una civilista prologa un libro tan importante del derecho penal, le cedo la palabra a Marisa Herrera, doctora en Derecho, investigadora del CONICET, docente de nuestra casa de estudios y gran amiga y referenta. Bueno, hola, ¿cómo están? La verdad que es un placer enorme volver a acompañar en este andar de esta obra, acá en compañía
del gran Raúl. Y bueno, nada, acá como muy decía, ¿qué hace una civilista? Pero no es una civilista feminista. Entonces ahí ya las cosas van cambiando, ¿no? Porque en definitiva creo que a la hora de cómo nos sentimos o cómo sentimos que debemos ser también, o nos sentimos que debemos ser rotulados o por lo menos definidos, creo que decir hoy civilista feminista no es poca cosa. Es decir, feminista popular, no punitivista, ya ahí me parece que también uno empieza a hurgar de por qué uno está acá. Bueno, y como la verdad que tenía ganas de hacer algo distinto, comparto pantalla y armé una presentación breve en lo que tiene que ver con esta idea de, bueno, ¿qué es lo que yo siento en algún punto que representa este libro? Y por qué yo creo que este libro realmente merece una relectura profunda y actual, porque eso creo que a lo mejor es lo que más nos interpela, ¿no? Sentir que todavía ciertas obras siguen teniendo una cierta actualidad. Y ahí también en ese aspecto hay una visión crítica para empezar a repensar. Bueno, como hice en el propio prólogo, a mí me gustó mucho esto de empezar con cada una de las iniciales del libro, ¿no? Del nombre del libro. ¿Por qué? Porque nos invita a poder ir viendo cuáles son aquellas palabras que realmente van marcando una línea o van marcando una idea y nos van generando y nos van abriendo distintos tipos de senderos, ¿no? Digamos, que el título mismo va generando un montón de inquietudes. Primero, el Mayús tiene esta idea de revisar la historia, y revisar la historia en clave de persecuciones, anulaciones, exterminio, desaparición, esto de amigo-enemigo, ¿no? ¿Cómo construimos los enemigos o cómo construimos las enemigas en este caso, ¿no? Esto de la casa de brujas y lo que implica también la persecución a las mujeres. Y este planteo en clave de qué pasó en aquel momento y qué pasa hoy, en esto de tener algunos lazos o vasos comunicantes, en lo que ya cambia y lo que aún, digamos, permanece. Y me parece que lo más, digamos, duro, lo más complejo es admitir que algunas cosas permanecen. Y la pregunta es, bueno, seguramente la casa de brujas, como todo lo que tiene que ver con lo social, se construye, así como se construye, se debe o se debería poder deconstruir. Y la pregunta es, ¿en qué lugar estamos hoy en este camino obligado de una deconstrucción en lo que tiene que ver con revisar persecuciones, anulaciones, exterminios y desaparición? Y eso es algo que el Mayús invita justamente a revisar, donde la cuestión de género tiene un tema central. Y acá, como muy bien se dice, digamos, dice Raúl, y yo retomo en el prólogo, la fuerza de la bruja nace y se alimenta de la debilidad de la mujer, sobre todo de la perteneciente a un estrato social humilde y por lo tanto rebajada por partida doble en una sociedad androcéntrica y rígidamente jerarquizada como la medieval. Y esta idea también de mujer y esta idea de vulnerabilidad en razón del género, pero también de vulnerabilidad en razón socioeconómica, que es un tema que siempre nos preocupa cuando tenemos una visión compleja de las realidades sociales. Y por eso cuando recién Connie decía desde el marxismo, cuando uno también es crítico del capitalismo, bueno, un montón de cuestiones que se van también atravesando desde una mirada compleja. Y esto de, ¿es la cuna del feminismo? ¿O debería haber sido esta la cuna del feminismo? Seguramente los movimientos feministas no se sienten interpelados como que esa fue la cuna, la casa de brujas. Sin embargo, cuando uno analiza esa obra, empieza a ver algunas similitudes y algunos elementos interesantes para poder rescatar también incluso dentro del movimiento feminista. Esto de el azote, ¿no? Y cuando uno empieza a ver, digamos, ¿qué es lo que implica en ese momento? ¿Cuáles fueron los métodos, ¿no? Porque también el concepto de procesos y de métodos. ¿Qué métodos son de persecución hoy y qué métodos eran de persecución en ese momento, ¿no? Y acá si uno lee el libro de la gran Silvia Federici, de la italiana, justamente ella empieza también a retomar de por qué las mujeres, ¿no? Titulada Mujeres, y Truanes cuando dice, esta imagen muestra el séquito de mujeres que solía seguir a los ejércitos, incluso hasta el campo de batalla. Las mujeres, incluyendo esposas y prostitutas, ¿no? Y acá también otro gran tema que en clave feminismo también tenemos un debate pendiente en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la prostitución. Y esto del vagabundo siendo azotado por las calles, ¿no? Y eso también de cuál era el rol de lo público, de la calle, y de cómo uno miraba sin poder hacer nada. Y acá, como muy bien dice Silvia, las diferencias no son el problema es la jerarquía. La jerarquía hace que las diferencias se vuelvan una fuente de discriminación
de devaluación y de subordinación. Había una jerarquía en ese momento que sigue estando hoy, esta jerarquía diferencial, cuando empezamos a hablar de brecha de género, cuando empezamos a hablar también en temas de democracia paritaria, cuando empezamos a analizar un montón de cuestiones, de hecho las políticas de cuidado, que algo voy a decir después, bueno, siempre termina habiendo un tema de jerarquía. ¿Qué cosas son las menos, digamos, incluso con las profesiones, las menos jerárquicas, suelen ser a cargo de las mujeres, ¿no? O sea, todavía hay algo de un montón de ideas que están solapadas, que están a lo mejor con otros nombres, en aquella obra que hoy podemos retomar, profundizar y modernizar. Esta idea de la lujuria, ¿no? También, cómo sobre la base de las mujeres se ha ideado, se ha creado, se ha hecho un relato sobre ciertas cuestiones, por ejemplo, la moral sexual, sobre esta idea de la moral y las buenas costumbres, ¿no? Que a veces uno decía también en el Código Civil, el buen padre de familia, ¿no? En algún punto, esta idea de la patria potestad, el pater familia, el hombre dueño de la mujer, de la casa y de los hijos, donde las mujeres éramos claramente incapaces relativa, esta idea en binaria, ¿no? De normal y anormal, y este binarismo que hace tiempo estamos poniendo en crisis también, que tiene que ver también con la inclusión y la exclusión, y justamente incluir en términos no binarios, con lo que eso significa de revisión crítica. Y siempre esta idea de las mujeres como débil, sensible, cuidadora, con lo que eso ha marcado, ¿no? De hecho, si uno se pone a pensar, hasta el 2015, o sea, hace muy poquito, si miramos ayer, justamente teníamos la preferencia materna en la tenencia, el concepto de tenencia, ¿no? Que es más de arma de guerra, de estupefacientes, pero no de los hijos, de la tenencia de los hijos menores de 5 años. Automáticamente había una presunción juris tantum que las madres nos quedábamos a cargo de nuestros hijos tras la ruptura. Una cosa que hoy uno se da cuenta que claramente esto venía a profundizar estereotipos de género y esta idea de la debilidad, la sensibilidad y básicamente que seamos cuidadoras. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se construyen esas brujas y esta idea de víctimas y victimarios? Y también hoy tenemos esta lógica de ir pensando siempre de cómo construimos enemigo-amigo, ¿no? Y bueno, tuvimos hace poco este mote que siempre tenemos las mujeres de ser loca, y justamente acá traigo a mi amiga Leti Lorenzo cuando justamente tuvo esta idea cultural, ¿no? Una idea intelectualmente brillante de poner en una sentencia un acróstico donde sea típico de machirulo. Y sin embargo eso fue denunciado, porque todavía, incluso en el día de hoy, algunos siguen pensando ciertas locas. Y sin embargo, tenemos personas como por ejemplo este ministro de Corte de Entre Ríos, donde entró a un kiosco, rompió todo, y justamente le pusieron un cuadro, porque también esta cosa en tribunales de tener que poner los cuadros de las personas, que también los tenemos en la Facultad de Derecho, ¿no? Estos cuadros que encima te van marcando que la gran mayoría siempre son hombres, los que están en los cuadros, ¿no? Entonces, sigue habiendo esto de que a las locas todavía justamente nos cuesta, no solamente por estar en los cuadros, sino incluso, por suerte acá alguna loca ha puesto en crisis esta idea de poner cuadros y a quienes premiamos. El establishment jurídico es otro de los temas también que en el prólogo menciono, con esta idea también de hacer como un poco de un juego más moderno en esta relectura del pasado al presente, ¿no? Y acá, cuando digo, este escrito también propone de manera sugestiva varios interrogantes abiertos que pueden derramar y colarse perfectamente en una gran cantidad de conflictos sociojurídicos que desde hace tiempo incomodan, y el concepto de incomodidad a mí me encanta, al establishment jurídico, y que involucran estructuras organizacionales, institucionales, como son el Poder Judicial, las universidades, los consejos de la magistratura, los colegios de abogados, por mencionar los más elementales. En definitiva, ¿qué implica y cómo hablar de política judicial en clave de justicia social cuando el verbo reformar genera urticaria, ni qué decir del término popular? A lo mejor por eso el Maleus observa tanta actualidad, por lo que aún se apaña, silencia, y lo que aún se teme, la construcción de brujas. Esto, por ejemplo, de la red de profesoras de Derecho, de la Facultad de Derecho de la UBA, sigue siendo todavía un ámbito donde algunos lo ven con cierto resquemor. Porque claro, venimos justamente a romper, venimos justamente a poner en crisis una estructura absolutamente patriarcal como es la Facultad de Derecho. Y bueno, acá tiene que ver esto de las brujas, algo de eso también hay. Y no por casualidad, este último 8M, una de las grandes consignas que hemos podido realmente poner en agenda y que está sobre el escenario de manera cada vez más profunda y con más ruido, tiene que ver con esta idea de una reformulación justamente de la justicia, esto de por una justicia judicial feminista. Cómo, en definitiva, este movimiento de mujeres viene no solamente a
digamos, desarmar esa idea de bruja, sino que justamente venimos con un perfil, con una mirada, con una lógica, donde viene a discutirlo todo en el sentido profundo de las estructuras más patriarcales que hay hasta el día de hoy. Y no solamente eso, este símbolo de los pañuelos verdes en las mochilas tiene que ver también con la gente joven, con la juventud, con lo que implica también los estudiantes, y ahora que justamente este libro está presentado en el marco de una agrupación estudiantil de la facultad, me parece interesantísimo también que este tipo de bibliografía se pueda realmente estudiar y que sea un compromiso de las agrupaciones poder debatir estos temas con contenido. Esto que yo siempre digo de una militancia con contenido. Justamente porque para entender de que estas lógicas y estas defensas cada vez más fuertes y más profundas justamente vienen de esas locas, de esas brujas que han venido a ponerlo en crisis todo. Y esta idea de normal a normal, ¿no? Esto de el Maleus, ¿qué hubiera pasado en ese momento? Seguramente la casa de brujas también hubiera sido, además de mujeres, esposas y prostitutas, también hubieran sido a las personas de identidad diversas, ¿no? Y acá tenemos el primer caso que tuvimos en la Argentina, de una pareja trans, ambos son trans, que tuvieron un hijo y la pregunta es, ¿cómo inscribo a este chico? ¿No? Claro, ¿qué pasa con la madre cierta es? Claro, esto de las madres parimos, no todas las mujeres paren, incluso algunos hombres pueden parir. Bueno, con lo que eso significa también en clave de construcción. Esto que se llama el poder del útero, como forma de control social también, y los estereotipos de género que todavía siguen tan presentes. Y cuando hablamos de silenciar, el 1 de abril hace 4 años, se cumplieron justamente 4 años del fallecimiento, del femicidio, justamente del femicidio con esa palabra, y por eso también poner en palabras el lenguaje no es neutro, el femicidio, de Micaela García, que a raíz de todo, digamos, su lucha de sus padres, se ha logrado la ley Micaela como forma de una obligatoriedad en lo que tiene que ver con la capacitación en materia de género y violencia de género. Y lo que tiene que ver con el silencio más profundo, que justamente nada más y nada menos que los homicidios en razón del género, o sea, los femicidios. Hasta ahora un total de 70 femicidios de mujeres y niñas, de 2 transfemicidios y 6 femicidios vinculados de varones, adultos y niñas se produjeron durante el primer trimestre del año. Esto también es un tema importantísimo, porque así como había casa de brujas, hoy tenemos casas de brujas de manera mucho más compleja, mucho más profunda, pero sigue estando el tema de la persecución y el tema del miedo y el tema del silencio, como es la desaparición de las personas. El mendigar, y esto también un poco que decíamos, ¿no? Cuando uno habla de las mujeres, la feminización de la pobreza, con lo que eso significa. Y no solamente eso, ¿cómo es el cruce en pandemia? Cuando uno empieza a pensar, ¿qué va a ser de la pospandemia? Además de cuándo va a venir la pospandemia, además de eso, es ¿qué va a dejar? Tierra arrasada, ¿cómo vamos a reconstruir todo eso? ¿Y cómo se va a grabar todo esto que fuimos tratando de lograr en términos de poner sobre la agenda pública, la cuestión de, digamos, las distintas vulnerabilidades en razón del género? Por lo cual también acá la feminización de la pobreza, no es casualidad que siempre a las mujeres todo lo golpea muchísimo más. Y eso también la pandemia ha dejado esto de manera fuerte. Y acá, como dice alguien que está en economía feminista, hay una sobrerepresentación femenina en los grupos poblacionales de menores ingresos. En cambio, a medida que aumenta el ingreso de las personas, hay una masculinización de la riqueza. Esto sucede no solo en Argentina, sino en todo el mundo. Acaba de salir de nuevo la lista actualizada de las personas con más, digamos, riqueza en el mundo, y cuando uno empieza a ver el listado, claramente las mujeres son muchísimo menos, ¿no? Y acá en la Argentina son todos hombres, arrancando por el dueño de Mercado Libre. Muy bien. Otro tema que también me parece interesante es el concepto de adoctrinamiento, ¿no? Y ahora que estamos en la Facultad de Derecho, por lo menos, digamos, de manera sumísticamente hablando en la Facultad de Derecho de la UBA, hablar del adoctrinamiento, también preguntarnos quién adoctrina, hacia dónde se doctrina y cuál es la voz oficial que se sigue perpetuando en las facultades de Derecho. Digamos, este libro, esta obra, ¿se lee? Si se lee, ¿cómo se lee? Si se la lee, ¿en qué sentido y para qué se la lee? Bueno, me parece que también empezar a plantearnos e interpelarnos internamente cuál es el valor de esta obra en términos desde el aspecto educativo, desde el aspecto también de la currícula, no es un tema menor. Porque adoctrinar también algunos pueden decir, bueno, el concepto de cazar, de perseguir, de anular, de violentar, y esto que llamamos en el ámbito internacional el trato cruel, inhumano y degradante. Y esto que también, cuando uno habla de las mujeres, la reproducción clientelar. Justamente el sistema penal, ¿a quiénes reproduce o cuál es la idea que tiene de amigo-enemigo? Y algo de esto también hay en el campo del derecho civil. Incluso también, y lo dije recién, citando a algunos poderosos, en el campo del derecho comercial, por ejemplo.
La idea del linaje, que también acá tiene que ver con esta idea de la naturaleza, esta idea endogámica o lo que tiene que ver con la familia, el concepto, ¿no?, de, digamos, del parentesco, como un concepto que nosotros quisimos poner en crisis en el propio Código Civil y Comercial. ¿Por qué? Porque en realidad lo que nos importa más es el afecto que el parentesco. Por eso, por ejemplo, nosotros en el Código Civil y Comercial derogamos la figura de la tutela legal. Que si alguien fallece, digamos, si los adultos fallecen, los padres fallecen, automáticamente uno tenga que ir a la tutela de la abuela. ¿Por qué presumimos que la abuela va a ser la mejor cuidadora? ¿Por qué presumimos que va a haber un vínculo afectivo porque sea mi madre o mi padre? O porque sea mi hermano. Yo hoy tengo un vínculo mucho más fuerte con mi mejor amiga que lo que puedo tener con mi hermana. Y bueno, digo, esto de empezar a deconstruir ciertos conceptos que estuvieron muy arraigados a esta idea de familia, esta idea de naturaleza, esta idea de la mujer madre, bueno, todo eso puesto en crisis, ¿a raíz de qué? De haber ampliado derechos en lo que tiene que ver con identidades en plural. En un país como la Argentina, donde el derecho a la identidad tiene un peso fuertísimo por nuestra historia justamente de desaparecido. Y el empoderamiento, la pregunta es justamente, ¿cómo que es, digamos, como parte de la clave de hoy? ¿Cómo salir? ¿Cómo pensamos intervenciones en casos de violencia, en esta idea también de violencia de género, que realmente sean intervenciones positivas, que realmente sean intervenciones de empoderamiento, que sean intervenciones que nos permitan ser soberanas, el concepto de soberanía como un elemento central en clave de derechos humanos. Y yo creo que acá es una herramienta fuerte, no solamente para darnos cuenta de cómo veníamos de aquella historia justamente anclada en la idea de persecución, en la idea de sometimiento, y justamente cómo debemos construir o reconstruir en la idea de empoderamiento. Muy bien. El feminismo, como les dije, es una pieza central, es una pieza clave para poder repensar este Maleus con otra mirada. Y acá traigo, como siempre, a alguien que es como una figurita básica en lo que tiene que ver con el movimiento feminista contemporáneo, Judith Butler, cuando dice, siempre he sido feminista. Esto significa que me opongo a la discriminación de las mujeres a todas las formas de desigualdad basadas en el género, pero también significa que reclamo una política que tome en cuenta las restricciones impuestas por el género en el desarrollo humano. Y esto justamente es una de las tensiones más importantes o más complejas, ¿no? Entonces acá cuando yo me pregunté en el prólogo, ¿cuál es la razón o por qué una civilista escribe las primeras palabras sobre un documento clásico del derecho penal? ¿Será cierto eso de que los opuestos se encuentran, se parecen y retroalimentan? ¿Qué hay detrás o dentro de la noción o idea de castigo que también debería interpelar al derecho civil? ¿Acaso la expansión del poder punitivo también está presente en el campo civil, solapado, disfrazado o reinventado bajo otros conceptos e instrumentos jurídicos? ¿Es posible sancionar a una mujer pobre disponiéndose la adopción de sus hijos ante su supuesto abandono? ¿Y revictimizar a las mujeres víctimas de violencia de género mediante intervenciones judiciales que las silencian o anulan sus voluntades? ¿O perseguir a las trabajadoras sexuales negándoles la renovación de los contratos de alquiler de sus viviendas por su falta de moralidad? ¿Cuáles han sido los aportes del feminismo por una obligada tarea de construcción, reconstrucción o eliminación de la idea de castigo? ¿Y cuánto de todo esto se ha colado en otros ámbitos de un derecho que aún no se anima a romper sus propios barrotes de hierro, ¿no? Entonces, por eso me parece que este libro tiene un prólogo donde uno empieza a entender por qué una obra clásica del derecho penal, de la criminología, justamente también sirve en espejo y un efecto, digamos, dominó también en el campo del derecho civil. La iglesia también tiene mucho para, no solamente en el ámbito, digamos, del Maleus, sino también en el ámbito actual. Todavía seguimos teniendo una fuerte injerencia. Y acá cuando uno hace un análisis histórico, justamente en la época del Maleus, bueno, uno empieza a ver que en la casa de brujas también la iglesia tenía algo que ver. Y la pregunta es, ¿qué hizo? Y cuando uno se empieza a preguntar qué hizo, lo que uno siempre presumía que iba a hacer, encubrir, y la idea del relato, ¿no? De crear una mentira, para que se crea en la historia una mentira, a través que, ¿para qué? Para encubrir. Más allá de las leyendas y mitos, la casa de brujas en Europa es un fenómeno histórico que se llevó por delante la vida de decenas de miles de personas a lo largo de varios siglos. A pesar de ello, la historia de la casa de brujas en el viejo continente no es lineal. Entre los años 900 y 1400, las autoridades cristianas se negaron a reconocer la existencia de la brujería. Sin embargo, la prohibición de los juicios no acabó con la creencia popular, y cómo se construye esa creencia popular, que culpaba a las brujas de muchos males, entre ellos el mal tiempo. La actitud de los creyentes llevó al Papa Alejandro
IV a rechazar formalmente los procedimientos por brujería en el 1258. Pero en el 1550, la postura de los líderes católicos era totalmente distinta. Las brujas estaban en todos lados y había que acabar con ellas para proteger a sus fieles. Miren cómo también esta idea de lo secular, esta idea justamente de, digamos, cómo romper hacia un Estado laico y todo lo que eso significa, también es un debate que venimos arrastrando desde hace tanto y que no es casualidad que en esta casa de brujas también algo tienen para decir. La clave, yo creo que parte de la clave está, lo dice muy bien Raúl en el libro, ¿no? Cuando dice, las estructuras básicas de las ideas expansivas del poder punitivo no han variado a través de los siglos. Son siempre las mismas. Algo así como troncos de árboles, pero quizás de árboles de Navidad. Y esto es justamente con la iglesia, ¿no? Hablemos de la Navidad. A los que cada año cubrimos con nuevos follajes de guirnaldas y luces diferentes que al ocultar sus troncos nos hacen creer que se trata de árboles nuevos, ¿no? Y dice, todo lo que impresiona falsamente como moderno o posmoderno, en definitiva termina teniendo una raigambre de antigüedad. Muy bien, vamos cerrando con esta idea también, un poco para terminar de hablar de Maleficarum, esto de cómo construir autonomía, cómo construir empoderamiento, y esa sigue siendo la clave central donde el feminismo tiene un desafío enorme. Esto que se dice, el genocidio inquisitorial de mujeres que describe el Maleus es un claro ejemplo de inferiorización de las víctimas, como técnica de neutralización. Entonces, justamente, la autonomía implica romper con esa, digamos, con ese sometimiento, justamente que implicaba nada más y nada menos que la persecución y la caza. Eso también tiene que ver con el rol del Estado. ¿Por qué pudo pasar adelante de todos? Cuando veíamos esas fotos que traía Federici en su libro, ¿no? ¿Por qué adelante en la calle pasaba esto y nadie hacía nada? Porque esto tiene que ver también con la violencia institucional. Otro gran tema que me parece clave cuando uno habla incluso en clave feminista de lo que implica el abordaje de la violencia de género en sentido complejo. Por eso me parece que acá hay razones que son claves y no es casualidad que qué agrupaciones también se permiten darle un espacio a este libro para que siga girando. Dice, las mujeres siempre han sido la columna vertebral del movimiento de la justicia social. Cuando Angela Davis, una gran feminista afro, justamente habla de esta idea de justicia social. Es una de las razones básicas por la cual estamos hoy presentando acá este libro, porque como decimos siempre, nada es casualidad. Todo caso es causalidad. Y en esta idea del uso y el abuso también que se ha tenido sobre las mujeres, hasta el exterminio, también tenemos, la pandemia ha dejado de manera clara lo que tiene que ver con la desigualdad en los cuidados o algo que ya veníamos trabajando, se venía trabajando hace tiempo, pero sin embargo la pandemia dejó mucho más en evidencia, ¿no? En este eslogan que decimos, eso que llaman amor es trabajo no pago. Con lo que eso significa, ¿no? El sistema capitalista y patriarcal extrae valor del trabajo no reconocido de las mujeres e identidades feminizadas en los hogares. Y la pregunta es entonces, ¿qué hacer para empezar a revertir todo esto? Porque seguimos teniendo ciertas, digamos, ataduras donde no podemos salir y que de aquella casa, de aquel Maleus, algo también tenemos en común con el hoy. La economía del cuidado, como sabemos, hoy está en la agenda pública. No solamente hay datos elocuentes sobre el uso del tiempo, sino que además nos permite de hablar de una economía, pensado en lo público, en lo productivo, en el mercado y en la calle, hablar de una economía feminista, que está todavía invisibilizada, donde se pone en crisis lo privado, se pone en crisis la idea de lo reproductivo, la comunidad y la casa, ¿no? Entonces me parece que también acá hay algo importante. Y termino, porque el Maleficarum termina con M, con la idea y el concepto de la militancia, un término que, al igual que lo popular, yo reivindico. Y bueno, en días como hoy, en momentos como hoy, me parece que la pregunta también, ¿cuánto de todo esto tiene que ver con una justicia del pádel o con una justicia de nada más y nada menos que Lola Mora, que no está vendada de ninguna manera y que se anima, en definitiva, a ver estas desigualdades, a ver esta casa, a ver esta persecución, porque en definitiva eso, ver estas realidades, es nada más y nada menos que la punta del iceberg de la justicia social en serio. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Marisa. Excelente tu exposición y muy clarificada. Así que mucho para seguir trabajando, pensando, reflexionando. Y bueno, y ahora nos toca el honor de
poder escuchar al gran docente egresado de nuestra facultad y tan importante para la historia del derecho argentino, el doctor Eugenio Raúl Zaffaroni, que fue el autor de este estudio preliminar, a quien le cedo la palabra. Muchísimas gracias. Hace un momento decía Marisa qué tiene que ver el derecho civil con el penal, y se preguntaba, bueno, ¿cómo van a leer este libro en la Facultad de Derecho? No lo leen, no se leyó. Incluso debo confesar que yo mismo me interioricé leyendo el libro tardíamente, lo veía citado, pero bueno, qué sé yo, no citan tantas cosas. No, en la Facultad de Derecho nos enseñan que el derecho romano, los romanos eran gigantes en derecho civil y eran enanos en derecho penal. Los libris terribilis del digesto nos explican, no, sí se explica la teoría del contrato, las obligaciones, los derechos reales, todo eso, pero no, eso tampoco, eso, y el derecho de familia no, porque cambió, etcétera, bueno, en fin. Pero realmente, ¿cómo podía ser tan desparejo el derecho de los romanos? No, no era tan desparejo. El derecho penal de los romanos completaba su derecho civil, no cabe la menor duda, y lo sostenía, por otra parte. Y los libris terribilis del digesto, esos dos que son la colección sobre todo de las leyes romanas del periodo del imperio donde los emperadores eran unos militares que se daban golpe de estado uno con otro, ¿no? Bueno, fueron los libros más terribles. El derecho penal inquisitorial no inventa la tortura, no, la saca del derecho romano, la saca de los libris terribilis, no cabe duda. ¿Por qué? Porque los libris terribilis vuelven cuando se inicia nuestra ciencia, allá en el norte de Italia, en las universidades, etcétera. Bueno, ¿qué es lo que buscan? Y buscan el digesto, y por ende los libris terribilis del digesto. Y empiezan a comentar eso los glosadores. Lo mezclan, pues los glosadores eran unos tipos que ponían todos los argumentos de un lado, todos los argumentos del otro, y después decían lo que querían, y decían que estaban glosando. No estaban glosando nada, estaban sosteniendo cosas de ellos. Mezclaban eso con la filosofía griega que habían traído los árabes de nuevo, más o menos, y bueno, más o menos ahí iba la cosa. Pero realmente los glosadores inventan una especie de derecho penal de culpabilidad, un derecho penal por mal uso de la libertad, digamos, ¿no? Sí. Pero, y claro, naturalmente que eran misóginos, la mujer era un ser inferior, menos inteligente. No se olviden que los inquisidores después hasta inventan una etimología falsa. Fémina de fe y minus, decían, menos fe. Mentira, fémina viene del sánscrito, no tiene nada que ver, viene de amamantar, no tiene nada que ver con esto. No inventan esas cosas, pero bueno, la mujer era inferior y por ende era menos inteligente, y si la mujer era menos inteligente, entonces tenía que ser menos penada que el hombre, porque el hombre tendría más conciencia de antijuridicidad, de ilícito que la mujer. ¿Sí? Conforme al derecho penal de culpabilidad de los glosadores, de los posglosadores, de los prácticos, así tenía que ser. Entonces, ¿cómo se puede quemar mujeres? ¿Cómo se puede penar a la mujer más que al hombre? Por la peligrosidad. ¿Y ustedes creen que la peligrosidad la inventaron los positivistas, Lombroso, Ferri, Garófalo en el siglo XIX? No. La inventaron la criminología etiológica, la inventaron los demonólogos, exactamente. Y el compendio de toda esa criminología etiológica, fines del siglo XV, es el Malleus Maleficarum.
resume todo ese saber generado por los teóricos. Los primeros criminólogos fueron los demonólogos, no cabe la menor duda. Los primeros juristas de la culpabilidad fueron los glosadores, posglosadores y los prácticos. Y los primeros teóricos de la peligrosidad, los inquisidores, sin lugar a dudas. Nada hay muy nuevo sobre el sol. Y no, bueno, pero la criminología crítica, el primer criminólogo crítico fue un jesuita, Friedrich Spee. Friedrich Spee escribió la Cautio Criminalis, método totalmente criminológico crítico, no dejó muñeco en pie, nadie, ni los príncipes que dejaban que sus empleados hicieran lo que quisieran, los inquisidores que se enriquecían con los bienes de los quemados, de las quemadas, los verdugos que eran unos abusadores sexuales, los confesores que eran unos borrachos que se vendían por un poco y eran cómplices de los verdugos, los jefes de compañías que dejaban que intervinieran semejantes confesores, unos degenerados, todo, no deja uno en pie, Spee no deja uno en pie. Antecedente del feminismo, por otra parte, importante antecedente del feminismo. Es decir, cuando uno lee todo eso, dice, pero hay demasiadas cosas que parecen modernas y no son modernas. Y en la Facultad de Derecho, cuando nos enseñan derecho penal, cuanto más se remonta 2 siglos atrás. Atrás de eso, bueno, todo es medio confuso, se sabe, no es tan confuso, de confuso nada. De confuso nada. Y sí, efectivamente, el Malius Maleficarum fue el manual de la Inquisición, utilizado sobre todo en Europa Central, Alemania, Austria, la Suiza alemana y el norte de Italia, Lombardía, el Véneto, sí. No así por la Inquisición española, que usaba otro manual. La Inquisición española no se dedicaba fundamentalmente a fritar mujeres, sino a perseguir cristianos nuevos, es decir, judíos conversos. Este manual uno lo lee y van a ver que a lo largo de todo el manual, incluso es un copión. Kremer, que fue realmente que lo usó, que lo escribió, porque Sprenger estaba ocupado en otras cosas y se la daba de medio de santo, tenía visiones, no sé qué cosa. Kremer de santo no tenía mucho, parece que se había quedado incluso con algún dinerito del Papa en algún momento, bueno, después lo arreglaron. Pero Sprenger era un copión. Todas esas páginas que dedica a citas misóginas las copia de otro autor de un siglo antes. Pero recapitula y arma este sistema integrado, como decía Barata, un sistema etiología, signos del delito, forma de procesar a los responsables, signos policiales, es decir, criminalísticos, todo integrado en un sistema, Por eso la primera vez que lo leí me impresionó mucho, dije, esto es muy moderno, tiene algo, sí, ese tronco es el mismo tronco del positivismo del siglo XIX, que entre nosotros rigió nuestro derecho penal, nuestra teoría penal, hasta mediados del siglo pasado. Es el mismo tronco peligrosista, exactamente. Y uno lee todo el libro y no hay una sola mención a la raza, al color de la piel. No es el color de la piel, no, es la mujer. La mujer. Ser inferior es la mujer. Me dirán, bueno, pero no conocían razas. Sí, las conocían. Antes de llegar a América, el mundo estaba dividido en Europa
Asia y África. Los africanos eran negros, los orientales, los chinos eran amarillos, sí, pero no se habla de raza. Es decir, esto nos hace pensar en la forma en que se van gestando los males. Ojo, la forma en que se van gestando no significa un orden de prelación en importancia actual, ni en la posterior, pero sí la forma en que van surgiendo, cómo se gestan. Y efectivamente, una sociedad, para convertirse en colonialista, necesita estar profundamente jerarquizada. Esto que decía Marisa, sí, necesita jerarquizarse en forma de ejército. El instrumento de verticalización, de jerarquización de la sociedad en forma de ejército es el poder punitivo. Y efectivamente se desarrolla especialmente en Iberia. ¿Y por qué en la península ibérica? Porque se lanzan a colonizar en una supuesta guerra de reconquista después de 700 años a los árabes. Los expulsan del sur de España. Para eso la sociedad tiene que verticalizarse, y al verticalizarse asume la forma de ejército. Todo ejército necesita unidades de base, porque de lo contrario el general manda la orden, abajo quien la cumple. Unidades de base que tienen que estar disciplinadas. Están a cargo de cabo, de sargento, etc. Son unidades menores, fuertemente disciplinadas. ¿Y quién es en la sociedad el cabo y el sargento? El pater, es el patriarcado. Sin el patriarcado, la sociedad no puede verticalizarse en forma de ejército, y sin esa verticalización en forma de ejército, tampoco puede colonizar. Y en este caso, la colonización, dejo de lado la romana, la que nos atañe a nosotros, es lo que posibilita esta jerarquización de nuestras sociedades, introduciendo e inventando el concepto de raza, que es inescindible de la jerarquización colonial, llevándose de acá el oro y la plata, que le posibilita a Europa el surgimiento de sus burguesías y su dominio planetario. Es decir, el orden es jerarquización, patriarcado, colonialismo, racismo, capitalismo. Les insisto que esta génesis no implica que no se haya usado después en cada periodo alguna de estas características con más o menos fuerza. Por supuesto, sobre la jerarquización racista de las sociedades coloniales se suma en las mujeres la jerarquización misógina, sin lugar a dudas. Es decir, son jerarquizaciones múltiples. Esto no significa que el capitalismo no la haya explotado de la misma manera, que, como dice Federici, no haya confiscado el trabajo doméstico de la mujer, etcétera, ¿no? Por supuesto, esto también ha sucedido. Pero la génesis, indiscutiblemente, ha sido esta. Y a lo largo de la historia, esta estructura del Malleus, van a ver ustedes que se repite, ya no va a ser Satán y sus muchachas el enemigo. Ya van a pasar a ser los traidores, van a pasar a ser la sífilis, va a pasar a ser comunismo internacional, la droga, pero siempre alguien que ocupa el lugar de Satán. Un lugar que implica una amenaza cósmica de destrucción de la humanidad, frente a la cual cualquiera que se oponga, que niegue la importancia de la gravedad de esa amenaza, es un aliado del amenazante. Es un enemigo. Y lo dice claramente el Malleus. El peor enemigo no es... el peor enemigo quizá no es Satán.
son los que no creen en el poder de las brujas, los que no creen en el poder de Satán. ¿Por qué? Porque no creen en el poder de los inquisidores. Claramente. Y lo vemos luego en todas las emergencias que se dan a lo largo de la historia. Ninguna de las cuales resolvió el poder punitivo. No la resolvió ninguna. Absolutamente ninguna. Ninguna. Unas se disolvieron, la cultura hizo que se busquen otros enemigos, otras se resolvieron por otra vía, qué sé yo. La sífilis la resolvió la penicilina. El comunismo internacional se implosionó. Sí. Pero él nos prometió, el poder punitivo, resolver todo eso. No resolvió nada. Otras no se resolvieron nunca, la droga, el alcoholismo, no. El poder punitivo nunca resolvió ninguna de estas emergencias. Pero con el pretexto de neutralizar la emergencia quedaron millones de cadáveres en el camino. Esa es la realidad histórica. Y esa estructura básica del Malleus permanece hasta hoy, no ha desaparecido. Ni han desaparecido ninguna de las reacciones que provocó más o menos inmediatamente. El Malleus, sí, se metió en la cuestión de Satán, etc. Sí. Se preguntaban los autores del Malleus, fíjense qué funcionalistas que eran. Al principio se preguntan cómo es posible que Dios deje actuar a Satán. Y la primera respuesta que dan dice, bueno, es un misterio, ¿no? Pero después se vuelven funcionalistas y más adelante dicen es necesario Satán y el mal, porque si no hubiese el mal no se podría conocer el bien. Funcionalismo puro. ¿Cómo se fabrica el enemigo? ¿Y qué significa Satán en hebreo? Enemigo. Cuando se dice satanizar, es enemizar. Satán es el enemigo. Y realmente, cuando uno lee el Malleus, dice, ¿hasta qué punto hemos cambiado? ¿Hasta qué punto no se siguen usando exactamente las mismas características? Sí. Se añadió al patriarcalismo los capítulos posteriores, claro, el colonialismo, el racismo, el capitalismo, y se cruzan. Se cruzan hasta el día de hoy. Y sí, claro, las mujeres siempre tienen doble discriminación, por lo menos. Tienen más a veces, depende. Y las consecuencias de esto, sí, las tenemos hasta hoy. Fíjense la consecuencia, ¿cuál es la prueba? La prueba del patriarcalismo en el funcionamiento del sistema penal, y que hay quien no se da cuenta. Población penal. ¿Cuántas mujeres presas tenemos? Pocas. 4%, 5%. El resto son hombres. Hombres jóvenes, un 10% más o menos patibulario, que mataron a alguien, asesinos, violadores, etc. El resto no. Hombres jóvenes de barrios precarios y sobre todo imputados o condenados por delitos contra la propiedad. Y más del 50% no está condenado, está simplemente procesado. ¿La mujer por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No necesita el sistema penal controlarlas en forma directa, porque las controla el pater. Es un control por delegación que todavía sigue. Es el control patriarcal. Y fíjense que la mayoría de las mujeres que están en prisión lo están por delitos que en la delincuencia son subordinados, transportadoras, mulas. Se invierte, ya no es mayoría en delitos contra la propiedad, sino en este tipo de actividades. Interesante. El sistema penal sostiene el patriarcado,
el patriarcado se encarga de controlar a la mujer, al sistema penal le queda poco para controlar, el 4%, 5%, e incluso en rol subordinado en la delincuencia. Y si alguna mujer incurre en algún hecho de tipo patibulario, fíjense que se la proyecta públicamente a través de los medios de comunicación como más cruel que el hombre, como virtualmente degenerada. Sí. ¿Por qué? Porque se sale del rol subordinado. Esa es la prueba más evidente de cómo sigue funcionando el sistema penal con el patriarcado. Independientemente de que haya algún otro factor, la mujer siempre trae más problemas en la prisión, el hecho de los hijos, la maternidad, etcétera, que lo resuelve pésimamente, y entonces la administración trata de no cargarse demasiado con eso. Pero más que eso es lo que decía anteriormente. Y justamente, bueno, toda la criminología, esta subordinación de la mujer, esta subestimación de la mujer, esta mujer menos inteligente, este concepto misógino, etcétera, se mantiene en la propia criminología positivista. No es por acaso que cuando leí esto por primera vez dije, esto es positivo, acá hay una estructura positivista, acá hay una cosa, hay un reduccionismo biológico, y hay un reduccionismo biológico en el Malleus. Un tremendo reduccionismo biológico. La mujer genéticamente es inferior, la sacan de la costilla curva del pecho del hombre, contrasta con la rectitud del hombre, dice el Malleus, no sé dónde el hombre es recto, pero no importa. Hay una falla genética, hay una cuestión biológica. Más aún, los hijos del aquelarre, los diablos no podían engendrar. Los diablos, es interesante leer el Malleus, los diablos eran una especie de muñeco de sex shop lleno de aire, no tenían semen, no. Entonces, ¿qué hacían? Bueno, no sé, parece que algún diablo hacía alguna cosa medio rara, le sacaba el semen a alguien y lo metía en una bruja que sabía cuál iba a ser el resultado. Es una especie de disgenesia, una eugenesia al revés. Fíjense que después cuando empieza la eugenesia, fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, que se piensa transmitir al ser humano las técnicas de crianza de los caballos, de las vacas, etcétera, para ser seres humanos mejores. Entonces se selecciona, claro, se va a seleccionar. Bueno, estos seleccionaban, los diablos seleccionaban, tenían la capacidad de seleccionar. Es una disgenesia. Todo eso que vemos al final del siglo XIX, que marca todo este biologismo criminológico, etcétera, racista, y la mujer para los positivistas, esto de fines del siglo XIX, para Lombroso, tiene un libro que se llama La mujer normal, delincuente y prostituta, la donna normale, prostituta, delincuente, y donde dice que la mujer está menos criminalizada porque tiene un equivalente del delito que es la prostitución. Realmente creo que la línea que se puede ver en esto es absolutamente transparente. Hay dos libros para leer de esto. Esto es el Malleus, que lamentablemente no estaba en castellano hasta ahora. Estaba en castellano, pero era muy difícil de conseguir, no lo teníamos en nuestro país, de modo que creo que esto que han hecho los muchachos es verdaderamente un aporte verdaderamente importantísimo para poder esclarecer lo que siempre se nos ha ocultado o ignorado, que yo no creo que se lo haya hecho de mala fe muchas veces. Lo que pasó antes, porque nosotros nos consideramos los penalistas que somos hijos de Beccaria, de Sonnenfels, de Feuerbach. Sí, somos hijos de eso, pero somos nietos de estos. Y a estos parece que los escondemos, como aquellas familias así que esconden algunos antepasados que fueron cazadores de indios, esas cosas, contrabandistas. Entonces nosotros parece que sí, no somos los hijos de Beccaria y sucesor, pero de los iluministas, pero no nos olvidemos que somos los nietos de esto, ¿no? Creo que hay que leer esta obra y hay que leer la Cautio Criminalis de Spee. Son las dos completan el cuadro perfectamente, el cuadro de lo que fue la génesis
de todo lo que estamos discutiendo ahora. Todo, absolutamente todo, absolutamente todo. No hay nada nuevo en nuestras discusiones. Si le sacamos todos los adornitos que le ponemos, estamos discutiendo peligrosidad con el Malleus, estamos discutiendo culpabilidad con los glosadores, posglosadores y prácticos, estamos discutiendo criminología etiológica, la del Malleus, estamos discutiendo criminología crítica con SPE, estamos discutiendo modelo de Estado fascista. Sí, claro, también lo hubo. En la Francia con el concepto de soberanía. Sí, ahí empieza. Estamos discutiendo modelo de Estado nazista. Sí, el Formicarius, que siempre se publicaba junto al Malleus, más o menos es lo mismo. Los bichitos vienen condicionados por la naturaleza a hacer las celditas de determinada manera. No hay nada nuevo, ese es el problema. Seguimos discutiendo conceptos que por lo menos nos estamos moviendo, no con conceptos, pero sí con estructuras de pensamiento, estructuras básicas de pensamiento, que por lo menos tienen 400 años, 300, 400 años. Eso es lo que el Malleus nos permite, la lectura del Malleus nos permite comprender. Creo que es sumamente importante comprenderlo. Sobre todo en este momento del mundo. Es decir, estamos en un momento del mundo donde este Malleus, esta estructura inquisitorial que continúa, que reverdece, la completamos con un derecho civil para el cual la teoría del contrato hace desaparecer al Estado. Entonces el contrato es preestatal. Extraño derecho natural este. Es decir, por un lado tenemos el renacimiento de lo inquisitorial y por otro lado tenemos los estudios económicos del derecho. Y los dos se complementan, como también había pasado en el derecho romano, aunque nos enseñaron que el derecho romano era gigante en derecho civil y era enano en derecho penal. No, fue gigante en los dos lados, y uno fue complemento del otro, sin lugar a dudas. Y me dice Marisa, bueno, pero ¿cómo yo que me dedico al derecho de familia? Los códigos sexuales europeos se forman en el momento en que renace el poder punitivo, por el año 1000. Es decir, después de la caída del Imperio Romano, los germanos usaron muy poco poder punitivo, porque se dedicaban solamente a colgar a los traidores al clan, etc., ¿no? Lo cual no estaba mal, por cierto. Pero después los conflictos entre ellos los resolvían por reparación, bajo la amenaza de la venganza de la sangre, la Blutwaffe. De modo que el poder punitivo decayó mucho con los romanos y vuelve a resurgir alrededor del año 1000, del año 1100, que es el momento en que se fijan los códigos sexuales europeos. Y si nos fijamos en esa época, vamos a ver que se le dedica más espacio a las conductas sexuales que a la propiedad. ¿Por qué? Porque era un momento precapitalista todavía. De modo que el control social no se hace a través de una o de otra rama del derecho. El control social se hace a través de la política que se convierte en derecho. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias al doctor Eugenio Raúl Zaffaroni por sus palabras, realmente muy esclarecedoras y invitan a la reflexión, lo mismo que pasaba con la exposición de Marisa y de Connie, a quienes también les agradezco su intervención en esta charla, que realmente para nosotros es un honor de organizar y nos lleva a poder pensar las distintas
perspectivas que aparecen en el mundo del derecho tan distintas a las de la norma, que muchas veces parece ser el centro neurálgico del estudio y de la formación de las y los abogados, en por lo menos nuestra Facultad de Derecho y en tantas otras facultades de Derecho del país. Y en este sentido, antes de cerrar, me interesaba poder poner un poco el foco en algunas cuestiones para dar un mensaje final. Considero que de alguna manera este libro se pensó en el año 2019, se gestó en el año 2020 y no sabía que los feminismos populares, a partir de un hecho tan aberrante como fue el femicidio de Úrsula Bahillo, iban a salir a las calles a reclamar por una reforma judicial feminista integral, ¿no? Pero qué loco, porque realmente este estudio preliminar, esta revisión crítica desde la criminología y desde el feminismo, vienen a traer mucha, entiendo yo, tela para cortar a los fines de estos debates respecto de en qué consiste una reforma judicial feminista, que es un poco lo que hoy por hoy las feministas nos preguntamos, ¿no? Y en este sentido me interesa poner primero en palabras una propuesta, una idea, que es que considero que esta consigna, por llamarla de alguna manera, primero viene a traer mucha claridad y habla del movimiento feminista argentino y del grado de madurez alcanzado. ¿Y por qué considero esto? Porque de alguna manera el feminismo argentino, que lejos de esa concepción que aparece a veces mediáticamente de que nació el 3 de junio del 2015 con la primer marcha del Ni Una Menos, tiene una historia muy rica que comienza hacia fines del siglo XIX, con expresiones populares en los años 20 por parte de las anarquistas, por expresiones populares en los años 50, por supuesto, por parte del feminismo, y en los años 70 por parte de los movimientos guerrilleros y los movimientos de centroizquierda y marxistas, ¿no? Y este movimiento feminista actual, del cual me siento una parte muy activa, está caracterizado primordialmente por una fuerte presencia juvenil y por poner al Estado en el centro de la escena. Y esto a mí me parece que es fundamental, porque las demandas se canalizan a través del Estado a quien se lo reclama, poniendo en palabras que los delitos que se cometen contra las mujeres no son crímenes individuales, privados, sino que se trata de crímenes que el Estado debe atender por la gravedad de la situación y por la generalización. La segunda ola del feminismo ya había llamado a repensar lo que sucedía puertas adentro, en las alcobas, en las casas, pero creo que si podemos decir que estamos ante una cuarta ola, esta cuarta ola vino a decir que no solo lo personal es político, sino que la violencia es política. Y por eso considero que este reclamo hacia el Poder Judicial es tan importante, porque pone en el foco de la escena a un poder del Estado al que primero y principal no suele identificárselo con el Estado, ¿no? Hay como ahí siempre una identificación más primaria del Estado con el Poder Ejecutivo, y que pone también, o que mejor dicho, resalta el rol de este poder estatal, el cual, no, me atrevo a decir, es el más antidemocrático, el más enquistado, en el cual muchas veces no se sabe si hay que hablar de su señoría o su majestad, y por eso considero que es tan importante, y aquí es donde la lectura del estudio preliminar del Maleus a mí me fue tan clarificadora en este bagaje de pensar de qué se trata esta reforma judicial feminista, que creo que no hay coincidencias sobre de qué se trata, y para mí eso no es un problema, sino que forma parte de la diversidad que caracteriza a los feminismos populares en nuestro país, porque el Maleus, al poner el foco en cómo las mujeres éramos perseguidas a partir de estereotipos, a partir de señalar los aspectos que para los poderosos eran peligrosos por parte
de aquellas mujeres de la Edad Media, y basados primordialmente en los conocimientos que estas mujeres tenían y que los varones no tenían, especialmente en lo referido al mundo de la medicina premoderna, especialmente en lo referido a las comadronas, ¿no? A las comunidades de mujeres, a cómo las mujeres tejemos redes hablando entre nosotras, transmitiéndonos entre nosotras la cultura, el conocimiento. Incluso en una parte del libro se dice específicamente esta frase: las mujeres tejen redes, y esto es visto como algo criminal, algo que para nosotras hoy por hoy es una de las máximas reivindicaciones del movimiento feminista, ¿no? El hecho de tejer redes entre nosotras. Esto que lo señalan también en el libro, tanto Marisa como Eugenio Raúl, pero también que se puede visualizar en el libro de Anitúa, Historia de los Pensamientos Criminológicos, en donde se señala, ¿no?, que estos conocimientos y rituales religiosos, precientíficos respecto del cuidado de los niños, de lo referido a engendrar y parir, eran vistos como algo tan peligroso, y que también, como ya lo decía Marisa, lo señala Silvia Federici en su libro El Calibán y la Bruja, refiriendo a la necesidad que supuso a los fines de la instalación de un modelo capitalista la domesticación de las mujeres y el confinamiento de las mismas hacia los hogares. Por eso retrotraigo a lo que dije antes, ¿no? La necesidad de visibilizar la violencia, y que la violencia no es algo que sucede meramente en una relación entre dos personas, sino que tiene que ver con un sistema político, con un sistema que idiosincráticamente trae aparejado, nuclearmente engendra esa violencia contra las mujeres y los cuerpos feminizados, ¿no? Obviamente, cuando me refiero al colectivo de mujeres, lo hago desde una perspectiva amplia, LGTBIQ+, ¿no? Y en esto me parece que es fundamental resaltar dos aspectos que la lectura del Maleus me puso, sobre todo, muy claramente. El primero, relativo a la construcción de los estereotipos y el rol de los prejuicios en la persecución penal, algo que sigue sucediendo en nuestros tribunales, digo, con el estereotipo o el rol de la buena madre, la buena esposa. ¿Cuántas mujeres siguen siendo condenadas por delitos de omisión, por hechos dañosos que puedan sufrir sus hijos, en base a estos estereotipos que no tienen añaduría en nuestro Código Penal? ¿Cuántas son, no? Y la segunda cuestión tiene que ver con, que está íntimamente relacionada con la construcción de la otredad, y aquí retomo lo que decía el doctor Zaffaroni, el factor biológico y, por supuesto, la perspectiva sumamente racista, ¿no? El doctor Zaffaroni en su estudio dice algo así como que las perseguidas no eran solo las mujeres, sino las viejas. Yo me atrevo a decir que en el manual no lo dice así, pero las feas, ¿no? Como esa construcción sobre la belleza y la fealdad como valores frente a los cuales el sustrato sigue siendo el racismo tan presente en nuestras sociedades, por lo que me atrevo a decir que este estudio preliminar en estos tiempos de debate sobre qué implica una reforma judicial feminista integral, tiene que ser un anexo, una herramienta que nos permita pensar un feminismo latinoamericano, un feminismo emancipador, y claramente un feminismo decolonial que nos permita, como decía un expresidente, pensarnos en argentino, ¿no? Bueno, yo me atrevo a decir, pensemos un feminismo latinoamericano, un feminismo regional, que atienda a las necesidades contextuales de nuestros territorios, en donde el antipunitivismo esté a la orden del día y el antirracismo, por supuesto que también, porque de otra manera una emancipación será imposible, porque estaremos cambiando un régimen por otro. Así que en ese sentido quiero comentar también, y para ir finalizando, que como minoría estudiantil en el Consejo Directivo de la Facultad de Derecho presentamos un proyecto a los fines de que nuestra facultad se declare a favor de esta reforma judicial feminista, y por sobre todas las cosas
fomente la creación de espacios de debate y de reflexión sobre esto, ¿no? ¿Qué implica? ¿Qué aspectos son los necesarios a trabajar? Lamentablemente aún no tuvimos respuesta por parte de la facultad. Se imaginarán que no es fácil en nuestra facultad dar estos debates y que hay mucha resistencia, pero utilizo este espacio para reclamarlo y para invitar también al resto de las facultades de Derecho del país a que podamos organizar estos foros de debate que me parece que son fundamentales, porque la verdadera batalla es cultural y no se va a dar únicamente por modificar leyes o por tener un presupuesto con perspectiva de género como el que tiene hoy nuestro país, sino que se va a dar por modificar la formación de las y los futuras y futuros abogados, que son quienes en definitiva van a ocupar ese tercer poder, ese poder estatal de forma completa. Así que, sin más, agradezco a Connie por la confianza y por sus palabras, a Marisa por estar siempre y por ser una referenta de todas las estudiantes de la Facultad de Derecho, y al doctor Zaffaroni por ser también un gran referente y siempre su generosidad con el movimiento estudiantil. Así que bueno, sin más, les agradezco mucho, muchas gracias a todas y todos quienes están viendo, y damos por hoy por cerrado esta charla, esperando que prontamente podamos volver a encontrarnos presencialmente en futuras oportunidades. Gracias a todas y todos y nos encontramos en futuras oportunidades. Hasta luego.